Continuamos con la lección número 9 y esta lección se va a conectar con la número 10 porque básicamente voy a hablar del tema en dos lecciones. El tema que vamos a tratar es la santidad. Santidad, el apóstol Pedro cuando escribe en la primera carta, capítulo 2, verso 9, si bien es cierto ahí el apóstol dice claramente, mas vosotros sois linaje escogido. Me gusta esa parte. Somos linaje escogido. O sea que el Señor nos escogió, pero no nos escogió para hacer cualquier cosa. Nos escogió para ser un linaje, para ser un grupo de gente, vamos a decir, de buena categoría. Y al decir buena categoría no quiero que me malinterprete lo que quiero decir, no quiero que piense que estoy hablando de algo elitista, algo de la élite, socialmente hablando, de mayor percepción económica. No, me refiero a un grupo de gente que Dios la quiere visualizar en un mundo perdido, pero la quiere apartar para cosas buenas, para cosas sagradas, para cosas que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Y cuando el apóstol Pedro empieza con este pasaje, dice que somos un linaje escogido, real sacerdocio. No somos cualquier cosa, somos sacerdocio real, somos de la realeza espiritual. Así es como Dios nos quiere, y por eso nosotros tenemos que guardarnos. Real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Y aquí quería llegar a esta parte porque voy a hablar de la santidad. Somos una nación santa. Y luego dice pueblo adquirido por Dios. Nación santa es lo que Dios nos llamó a ser, una nación santa. Y voy a hablar un poquito de la definición de santidad. Y usted va a entender por qué estoy hablando de separado, de un pueblo apartado, de un grupo de personas que Dios excluye del pecado o quiere que estemos excluidos del pecado para agradarlo a Él. Entonces termino con el pasaje del apóstol Pedro, todo con el fin de que al ser un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. El punto de todo esto termina diciendo, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que el propósito de ser linaje escogido, el propósito de ser real sacerdocio, el propósito de ser nación santa, el propósito de ser un pueblo adquirido, comprado, pagado por Dios, es para que anunciemos, para que proclamemos, para que digamos, para que prediquemos las virtudes de aquel que nos sacó, que nos llamó, que nos eligió, que nos compró con su sacrificio en la cruz del Calvario. El propósito es que anunciemos, que publiquemos las virtudes de Él, porque nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Todos y cada uno de nosotros en otro tiempo teníamos nuestra tendencia a hacer lo malo, porque esta era la formación que nos dieron desde el principio nuestros padres, de una manera inocente o de una manera repetitiva, porque así los habían enseñado a ellos, así nos enseñaron a nosotros. Los que tuvimos la fortuna de ya nacer en un hogar que tenía temor a Dios, pues no pudimos ver tan de cerca esta malformación. Pero los que ahora están conectados en esta clase, los que ahora están escuchando el tema que vamos a tratar, tal vez se puedan identificar con esto, de que tal vez sus antepasados no tenían el conocimiento o el temor de Dios y por ende
les enseñaron a hacer cosas equivocadas. Y viene a mi mente ahorita algo que veo muy común: el padre tomándose una cerveza y al niño pequeñito le da su cerveza y le dice: para que se haga hombre, mijo, tómese un trago. Y ahí está la criaturita aventándose el trago de cerveza. Cuando esta criatura crece, pues lo que vio de su padre es que era macho el que se tomaba la cerveza y él se convierte en un alcohólico. Pero todo esto es porque el mismo padre, que tal vez su antepasado, su abuelo, hablando de la criatura, hizo lo mismo con su padre y ahora el padre lo repite con él. Y estas son costumbres que se van adquiriendo, que se van traspasando de generación en generación. La Biblia nos habla de que son maldiciones que trascienden desde hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen al Señor. Pero el punto de este tema es que Dios no quiere que sigamos viviendo así. El punto ahora es que Dios quiere que nosotros seamos un pueblo apartado, santo, puro, un pueblo que trate de hacer lo bueno y lo mejor cada día, que no se conforme a que ayer hizo las cosas bien. No, ahora hay que hacerlas mejor y mañana hay que hacerlas mucho mejor que ahora, y así sucesivamente, que vayamos creciendo día con día. Y entonces voy a partir de la idea de que somos un pueblo de Dios. De ahí quiero partir, de esa idea de que somos un pueblo de Dios, un pueblo que fue llamado, que fue elegido, que fue escogido, una nación santa. Y de ese punto voy a partir de que Él nos llamó de ser inmundos, nos llamó a ser luz, a ser limpios, a ser puros para la gloria del Señor. En Isaías capítulo 6, verso 3, dice que los seres celestiales gritaban: Santo, Santo, Santo Jehová, Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La esencia de Dios es la santidad. Dios es santo. Por eso en el libro de los Números, el Señor, por medio de los escritos de Moisés, nos dice: sed santos así como nuestro Señor es santo, porque Él quiere que nosotros seamos santos. Y Pedro viene a confirmar esta escritura, y en la primera carta, capítulo 1, verso 16, Él lo dice claramente: sed santos porque yo, el Señor, soy santo. Entonces, si nuestro Dios es santo, partiendo de la idea o de la base bíblica que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Romanos 8:15 dice que Él nos adopta y nosotros lo reconocemos como Padre. Por eso dice ahí en Romanos 8:15 que Dios no nos ha dado un espíritu de esclavitud para que volvamos a vivir en temor, sino que nos ha dado un espíritu de adopción. Ahí está. Él nos adoptó. Nos ha dado un espíritu de adopción y nosotros clamamos: Abba, Padre. Entonces entendamos esto. Si yo lo acepto como Padre, Él me acepta como hijo. Entonces, en consecuencia, debemos de ser santos porque nuestro Padre Celestial es santo. Entonces, partiendo de esta base, ahí sigue escribiendo el apóstol Pedro en el versículo 18 y 19, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Antes éramos unos perversos, pero de ahí Dios nos rescató. ¿Quién era el hermano Alí? ¿Cómo vivía él? Pero vea cómo el Señor lo rescató, lo transformó y ahora es un siervo de Dios. Eso es lo que debemos de ver. Que el Señor, viendo cómo estábamos, nos rescató de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, dice, sino que nosotros fuimos rescatados con la sangre preciosa de Jesucristo.
como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él nos rescató, y al decir Él nos rescató es que nosotros ocupábamos a alguien que pagara la deuda que nosotros teníamos. Al nosotros estar endeudados, alguien tenía que liquidar esa deuda. Todo lo que habíamos hecho mal en la vida, alguien lo tenía que resolver, alguien lo tenía que liquidar, alguien lo tenía que remediar. Entonces, Dios, con su sangre preciosa, como cordero sin mancha, se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros y Él nos rescató. Y por eso ahora somos hijos de Dios, que hemos sido lavados con la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y damos el paso de fe, de obediencia en el bautismo, pasamos a ser parte del pueblo de Dios. Ya no solamente somos criaturas de Dios, porque hay muchas criaturas que Dios hizo, entre ellos es el ser humano, pero cuando tú le aceptas como tu Padre y te bautizas en su nombre, te conviertes en un hijo de Dios. Por eso dice Juan, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a los que lo recibieron, dice, a los que creen en su nombre, nos dio potestad, nos dio autoridad, nos dio el beneficio de ser hechos hijos de Dios. Por eso, vuelvo a repetir, nuestra vida en santidad debe de ser así, porque el que nos rescató, el que nos redimió, el que pagó todo lo malo que habíamos hecho antes, el que nos dio una oportunidad de vivir de una manera diferente, es santo. Por eso, solamente por eso, nosotros debemos de mantenernos en santidad. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios y les hace ver, de modo, dice, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea que ya lo que hiciste el verano pasado, déjaselo a Freddy, ya. Pero en Cristo todo fue hecho nuevo. En Cristo ya eres una persona nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Jesucristo, cuando tú le aceptas y te bautizas, dice la palabra de Dios que Él te perdona tus pecados y los arroja a lo más profundo de la mar, y nunca más se acordará de ellos. Entonces Dios te perdonó, te borró tu maldad y te da una oportunidad de hacer las cosas bien. Por eso quiero decirte el significado de la santidad. Este término del hebreo kadosh significa puro, significa una persona pura física, especialmente, ritualmente, moralmente, espiritualmente puro. Y en ocasiones lo debemos de traducir como separado. Una persona santa es una persona apartada, separada para algo sagrado. Hay gente que tiene un intelecto más superior a la mayoría de los seres humanos, y estas personas son superdotados, tienen un coeficiente intelectual mayor. Esos son apartados para cosas de mucha inteligencia, de mucha agilidad mental, y esa gente es preparada para desarrollar nuevas fórmulas, técnicas, tanta cosa que necesitamos hoy en la actualidad, tecnología,
porque esa gente va mucho más rápido en la inteligencia que la mayoría. Entonces yo comparo a los santos con algo parecido a esto. Fuimos consagrados, fuimos separados, fuimos apartados, pero lo mejor de todo esto es que el Señor nos ha separado para proclamar, para decir y publicar las virtudes que tiene nuestro Dios, que tiene nuestro Señor, que tiene aquel que nos ha rescatado y nos ha liberado de todas nuestras ataduras, de todas nuestras aflicciones, de todas nuestras angustias. Nosotros tenemos esa autoridad. Nosotros podemos decirle a la gente: antes yo no podía dejar de maldecir, pero cuando me acerqué a Jesús y me perdonó mis pecados, cambió mi lengua, cambió mi forma de maldecir. Ahora bendigo, ya no maldigo más, ahora bendigo con mi palabra, con mi boca, con mi lengua. Y eso es lo que Dios hace. Por eso usted fue separado, para proclamar, para publicar esas virtudes de nuestro Dios. La santidad es un atributo. También pudiera decir que la santidad es algo divino que el Señor te permite para que tú te mantengas limpio, puro, apartado de lo malo, apartado del pecado, apartado de la contaminación de este mundo. Por eso no sé si usted, ahora que se ha acercado a Dios, usted va con sus amigos y ya no se siente a gusto en esas pláticas morbosas que tenían antes. Como que ya no le gusta que denigren a la mujer en el caso de los hombres. O si usted es una mujer, ya no le gusta que hablen tanto del chisme de alguien, de una familia. Antes sí, abría mucho el oído, porque eso te gustaba, te fascinaba. Pero ahora que estás en Cristo, ahora que tienes un conocimiento de lo que a Dios ya no le gusta, como que tú te incomodas y ya no te sientes bien ahí. Eso es lo que es apartado. Eso es lo que el Señor hace con una persona cuando le acepta como su Señor y Salvador. Dentro de ti Él pone ese stop, ese sensor que te dice: no más, esto yo ya no lo voy a practicar más. Y de esta manera es como quiero que entiendas, pues, que fuimos llamados a ser santos, así como nuestro Dios es santo. Entonces, parte de estos atributos o parte de esto que Dios nos da, podemos encontrar en la Biblia, en el primer libro de Samuel, cuando Él dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de Él, y no hay refugio como el Dios nuestro. No vamos a encontrar otro lugar, ni a otro ser más santo que nuestro Dios. Él es santo y por eso nosotros debemos de guardarnos en esa santidad. Para que os acordéis, sigue diciendo aquí el libro de Samuel, para que acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, dice Jehová Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, los saqué, los aparté, pero para que hagan conforme yo estoy estableciendo estos mandamientos. Es lo que Números capítulo 15, verso 40 y 41 nos está recordando. Que Él nos saca con una idea, con un interés muy profundo de que nosotros ahora cumplamos con sus mandamientos. Nos sacó de la inmundicia a su luz admirable, nos sacó de las tinieblas para proclamar las virtudes, nos quitó la ceguera espiritual para que ahora seamos luz. Y lo segundo que quiero decir en referencia al significado de la santidad, o de este término que hoy estamos desarrollando, desmenuzando, es que ser santo no implica tener una vida solamente separada, o sea que nosotros nos vamos a meter en una esfera de cristal y aquí nadie me toca. Porque hay mucho cristiano que llega a Cristo y dice: no, yo ya soy santo y no puedo hablar con mi compadre porque él es un borrachal. Y se encierran en una esfera de cristal. No es así. La santidad te da a ti
el valor y la autoridad para ir con el borracho y decirle: ¿te acuerdas que yo era igual que tú? Pero ¿sabes qué? Cristo cambió mi vida. Gente confunde, piensan que el llegar a una iglesia cristiana ya es pelearnos con todos los demás, con todos los familiares que no creen igual que nosotros. No, no es así. Quiero que entiendan. Ser santo no implica esa creencia o esa idea de meterte en una esfera y nomás con los santos y nomás con los hermanitos ahora. No, 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 no. Ser santo es tener un carácter diferente. Es ser un hombre ordinario que convive con la familia, que convive con los amigos, pero que su mente ya no permite que el pecado influencie sobre él. No, dice la Biblia, que tú no te hagas a ellos, sino que ellos se hagan a ti. Que tú seas el factor de cambio en medio de tus compañeros de trabajo. Que tú seas el factor de cambio en esa compañía. Que tú seas el factor de cambio en ese grupo de personas que están actuando mal, que por medio del testimonio y del carácter que Dios está formando en tu vida, tú te conviertas en un detonante de cambio para bendición a otros. De hecho, el propósito de Dios al separarnos o apartarnos es lo que dice Efesios 1:4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Eso es el propósito. Que cuando nosotros estemos en nuestra recámara no tengamos nada de qué avergonzarnos con Dios. Que cuando estemos con nuestra pareja no tengamos nada de qué avergonzarnos. Que cuando estemos con nuestros amigos no tengamos nada de qué avergonzarnos. Que seamos personas de una sola cara, no hipócritas, que cambiemos de cara donde vayamos. En el trabajo es una cosa, en la iglesia es otra cosa, en la familia es otra cosa. No, el propósito de la santidad es que seamos santos y sin mancha para Dios. Entonces, si Dios está en todo lugar, por eso uno de los pasajes principales que leí fue cuando los seres espirituales o angelicales gritaban: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria, porque Él habita en todo lugar. Es un Dios omnipresente, Él está en todo lugar. A Dios no lo vas a engañar jamás. Por eso la santidad te lleva a cambiar a tu persona, te lleva a cambiar tu carácter, te lleva a cambiar la forma de ser. Entonces, la santidad en el pueblo de Dios no es una opción, debe de ser una realidad. Esto debe de ser, nosotros como hijos de Dios, como creyentes del Señor, nosotros debemos de ser santos. Debe de ser una realidad, no una opción. Hay gente que nomás le gusta ir a la iglesia a escuchar el sermón porque uy, qué bonita sentí esa palabra, pastor. Lo bendigo porque me llenó, me gocé, pero se van y al salir de ahí ya son los mismos perversos. No hacen ningún cambio, no hacen ningún ajuste en su vida, y por eso que la realidad de la santidad debe de operar todos los días y en toda hora, porque esa es la voluntad de Dios. Lo que dice el apóstol a Pablo a los tesalonicenses: pues la voluntad de Dios, capítulo 4, verso 3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. El tema anterior, que fue el bautismo del Espíritu Santo, hablábamos de esta parte, en parte hablábamos de esto, de que el Espíritu Santo nos santifica. Por eso tenemos que buscar esa llenura constante, para que cuando nosotros hayamos cometido algún error, el Padre Nuestro, recuerdo que dice: y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos deben. La condición para que Dios nos perdone es que nosotros perdonemos. Danos hoy, dice, el pan de cada día. No le pedimos el pan de mañana.
No le pedimos el pan de un mes. No, danos hoy el pan de cada día. Entonces, cada día necesitamos ser santificados por su Espíritu Santo, y por eso la santidad es una voluntad de Dios para que nosotros nos mantengamos completamente santificados. Punto número 2, después de definirte lo que es santidad, quiero decirte que nuestro Dios habita en santidad. Dios se describe a sí mismo en el libro de Levíticos. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Vean, así mismo Él se describe: ustedes como mis hijos deben de ser santos, porque yo, dice, su Dios, soy santo. Entonces, Él habita en santidad porque Él es santo. ¿Qué hizo Pilato cuando se lavó las manos? Yo no encuentro culpa en este hombre. Pues, ¿cómo va a encontrar culpa en un Dios santo? ¿Cómo va a encontrar algo malo en alguien que no tenía nada malo? Pero vemos que Él sufrió por nuestras enfermedades, herido fue por nuestros pecados y molido por nuestras rebeliones. Isaías 53 dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, así de que Él sufrió como un pecador, porque Él como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él quedó en silencio para que hoy tú y yo podamos clamar: Abba, Padre. Cuando nosotros cometemos errores, ahora nosotros podemos ir a Él y clamar por el silencio que Él tuvo en aquella cruz. Ahora nosotros podemos clamar. Por eso el Señor dice: pídeme y vas a recibir, búscame y me vas a encontrar, tócame y te voy a abrir, porque el que pide recibe y el que busca halla. El Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Por eso ahora nosotros podemos hablarle, clamarle, porque Él enmudeció por nosotros, por ti y por mí. Dios, como es santo y habita en la santidad, Él no mora en un lugar sucio. Por eso hoy te tengo que decir: tú que has tomado el cristianismo como una forma de moda, como algo por seguirle el rollo a tu pareja. Ay, voy a ir a ver porque esta mujer ya me enfadó, voy a ir porque mi compadre ya me trae harto, porque este compañero de trabajo ya no me deja. Voy a ir, hombre, pues nomás para hacer. No lo hagas por eso. Busca el rostro de Dios, y como Él es santo, tú necesitas también santificarte. En el libro de Isaías, capítulo 57, verso 15, dice: porque así dijo el alto y sublime. Escucha lo que dijo: el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Él es santo. Yo habito, dice, en la altura y en la santidad. Él habita en la santidad. Él no va a llegar a un corazón lleno de pecado. No. Él va a llegar a un corazón que reconoce que la única manera de ser limpiado es por medio de ese Dios santo. Y si tú ya fuiste perdonado y te bautizaste y ya tienes años caminando con Dios y todavía te gusta echarte una de vez en cuando, o te pide las 3 al compañero, ya olvídate, porque entonces Dios no está habitando en tu corazón. Él habita en la santidad. Él es santo y habita en las alturas, en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Hay que ser humildes y reconocer que hemos pecado, que fallamos, que somos hombres, que cometemos errores, que día con día tenemos una lucha,
pero ahí estamos de rodillas. Señor, perdóname, si algo cometí en contra tuya y no me di cuenta, perdóname. Y si usted se dio cuenta que hizo algo mal, que se quedó con el cambio de alguien, que vio que algo se le cayó a una persona y usted lo tomó y no lo entregó, perdóname, Señor. Regrese lo malo y haga las cosas mejor y pídale perdón a Dios, porque ahí Dios quiere entrar. Con el quebrantado y humilde, con el que reconoce que él solo no puede, que ella sola batalla con esos pensamientos, con esa tendencia a lo malo, con ese espíritu de hacer las cosas chuecas. Batallo, pero me humillo, Señor, delante de tu presencia y te pido perdón. Ahí el Señor habita, con ese quebrantado de espíritu, con el que necesita la llenura de su presencia. En Zacarías capítulo 8, verso 3 dice, así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Dios no va a habitar en lugares sucios, Él va a habitar en la santidad. Por eso tenemos que vivir en santidad. Por eso tenemos que buscar esa santidad. No somos perfectos. Somos seres humanos llenos de errores, que cometemos faltas, que ofendemos al prójimo, a veces de una manera inconsciente. Pero cuando vamos ante la presencia de Dios, tenemos que humillarnos y pedirle perdón por todas nuestras faltas, pedirle que nos enseñe a ser mejores cada día y a cumplir con su voluntad. En Isaías 35:8, y habrá allí calzado, dice, y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. Será llamado camino de santidad y no pasará inmundo sobre él, sino que él mismo, o sea Dios, estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Qué palabra tan poderosa. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Para transitar por este camino, para comer de esta verdad y para vivir la vida, necesitamos entender que nuestro Dios camina en santidad, y para nosotros recibir los beneficios de esta santidad, tenemos que mantenernos en este camino, y por torpe que seamos, no nos vamos a extraviar. El salmista, me encanta este Salmo capítulo 24, exclama y dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño en su boca. ¿Cómo puedes llegar a Dios cuando tu mente está llena de cochambre? ¿Cómo puedes llegar a Dios cuando tu lengua está llena de suciedad? ¿Cómo puedes llegar a Dios, a un Dios santo, a un Dios sagrado, a un Dios que es puro, con ese corazón lleno de odio, de amargura, de rencor? Por eso necesitamos santificarnos y pedirle a Dios perdón por todos nuestros errores, para poder ser un camino de santidad donde nuestro Dios camine con nosotros. Él no va a entrar en otro lugar, Él va a entrar donde hay santidad. Punto número 3 del tema: Dios usa a un pueblo que está en santidad. Dios nunca va a usar un vaso sucio. Te va a usar a ti que estás feo. Te va a usar a ti que eres chaparro, moreno, güero. Te va a usar a ti que eres una mujer con alguna deficiencia, con pelo negro, pelo güero, aunque te lo pintes de rojo. Pero nunca va a usar
a algo que está sucio. No importa lo que seas tú, no importa cómo estés tú físicamente, Él te va a usar siempre y cuando tú estés limpia, estés limpio. Tu aspecto físico no interesa a Dios, le interesa la santidad que hay dentro de ti. En 2 de Timoteo 2:21 el apóstol le da este consejo a aquel joven que le llamó su hijo espiritual. Así que si alguno dice, se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Él conoce a los que son suyos. A Dios no lo puedes engañar. Podrás borrar todos los mensajes de tu celular que quieras. Podrás cambiar de perfil, de pantalla. Podrás tener 3 páginas de Facebook. Y te camuflajeas aquí, te camuflajeas allá. Pero conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad, dice, todo aquel que invoca su nombre. Si tú quieres ser usado por Dios, tienes que ser íntegro, tienes que ser una mujer íntegra. Pero el fundamento de Dios está firme, lo vuelvo a repetir. Teniendo este sello, conoce Él a los que son suyos. Él te conoce a la perfección. Tú podrás engañar a tu líder, al pastor, a tu mujer, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, los podrás engañar, pero a Dios no lo puedes engañar. Él conoce lo que hay dentro de ti. Él sabe la malicia, lo malo que está dentro de ti, la iniquidad que hay dentro de ti. Por eso viene a mi mente ahora en este momento lo que dijo Isaías: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, será amplio en perdonar. Dios está esperando que usted y yo recapacitemos. Para que Dios nos use como pueblo de Dios, tenemos que estar santos. Ezequiel 44:23 nos dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Por eso hoy estamos aquí, enseñándote la diferencia entre vivir de una manera profana, sucia, pecaminosa, a que vivas en santidad, a que vivas conociendo lo bueno, a que vivas conociendo lo que a Dios le agrada. Por eso estamos aquí, en esta escuela de discipulado, enseñándote a que conozcas entre lo bueno y lo profano, lo que a Dios no le agrada y lo que a Dios le gusta. Y les enseñarán a discernir, termina diciendo el texto, entre lo limpio y lo impuro, o lo no limpio. Es muy fácil. Nosotros, después del conocimiento de la palabra de Dios, después de saber que nos pide que nos mantengamos en santidad, después de que aprendemos que Él es santo, por eso nosotros tenemos que ser santos, después de que aprendemos que somos un pueblo que Dios escogió, nosotros tenemos que demostrar que somos ese pueblo de real sacerdocio, de nación santa. Después de comprender todo eso, entonces, dice Tesalonicenses, primera carta, capítulo 4, del 3 al 4, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Después de este pasaje vienen varias citas bíblicas que nos hablan de ese pueblo que se guarda en santidad para poder ser usado por Dios. Por eso le pido de nuevo, dígale a su líder que le pase este PowerPoint o este PDF, este material que le estamos dando extra. Yo lo estoy hablando, lo estoy tratando de explicar, pero su líder lo va a tener con él y él se lo puede proporcionar para que usted pueda aprender a plenitud y darle una ojeada más en su casa. Llévese de tarea todas las citas bíblicas y todos los demás
pasajes que vienen aquí. Por cuestiones de tiempo no puedo leer todo, el tiempo está avanzando, y quiero hablar del cuarto punto en base a este tema que hoy, ya lo dije, lo vamos a ver en 2 lecciones. Hoy primera parte y la próxima semana, si Dios quiere, vamos a ver la segunda parte. Número 4, en santidad. Ese es el llamado de Dios para la iglesia de hoy, que nos mantengamos en santidad. A algunos les gusta vivir la vida a su manera. Les gusta hacer lo que les da la gana, ir a la iglesia solamente los domingos, y todos los días de la semana se olvidan de Dios, se olvidan de las responsabilidades como cristiano y sirven a Dios de una manera mediocre. Mediocre es la palabra, porque hacen las cosas a medias, no completan su compromiso con Dios. Por eso hoy quiero referirme un poquito a esto. Que la palabra de Dios en Lucas 1:75 dice esto: en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. No es un día sí y otro día no. No, ahora me voy a dar un break y voy a dejar de ir a conectarme con Dios esta semana. Lo voy a dejar descansar a Dios y voy a hacer otras cosas, como que si Dios no se diera cuenta. No, Dios se da cuenta de todo. Entonces, Él dice que la iglesia se tiene que mantener en santidad todos los días. Y al decir iglesia no me refiero al edificio. Al decir iglesia me refiero al cuerpo de Cristo, a cada persona que es miembro, ya comprometido con una iglesia, con una institución. Es mantenerse activo y no dejar de congregarse, sino que se mantengan en la dinámica, en lo que viene, en lo que sigue, en lo que va avanzando, en todos los grupos de amistad, en todas las casas que se abrieron de una manera, llevando a los amigos, ahora conectándose por Zoom, por internet o por YouTube, no sé, como la manera en que se hace la dinámica de donde usted está, es integrarse en cada sesión, es integrarse en cada momento, no dejar a las cosas para después, sino que mantenerse en esa dinámica constante. En 2 Corintios 6:17 denota lo siguiente: por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis al inmundo, y yo os recibiré. Vea cómo el Señor como iglesia nos manda a apartarnos de lo inmundo. Nosotros como iglesia, como personas que creemos en un Dios santo, debemos de demostrarle a la sociedad que sí se puede vivir apartado de lo malo. Nuestro Dios lo demostró y Él dijo: yo he vencido al mundo y vosotros también venceréis. Dice: yo he hecho cosas aquí y ustedes harán mayores cosas que yo. O sea que Él vino a esta tierra solamente para demostrarnos que sí podemos cuando nos tomamos de la mano de Dios. En 1 Juan 2:6, este pasaje me agrada mucho porque dice: el que dice que permanece en Dios debe de andar como Él anduvo. ¿Cuántos cristianos conoce usted que en la iglesia son santos, pero después de que salen de la iglesia, cómo se comportan? Aquí con los cristianos son cristianos, pero allá con los cristinos son cristinos. Dejaron de ser cristianos, nomás no hay nadie de la iglesia. Como que cambiaron, como que se les transforma la mente, como que se les transforman las emociones. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Que si nosotros decimos que permanecemos en Dios, entonces tenemos que andar como Él anduvo. Eso significa cristiano. Cristiano es una persona que sigue las pisadas de Cristo. Él es el maestro, nosotros seguimos el camino que el maestro dejó trazado. Efesios 4:12 dice que el Señor instituye
a unos pastores, a unos profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, con el fin, dice el 12, de perfeccionar a los santos. ¿Ven? Usted va a la iglesia porque le predican palabra de Dios y usted como santo es perfeccionado. Usted va al grupo de amistad, va al grupo de discipulado, hoy se está conectando a estas lecciones porque usted va a ser perfeccionado en el conocimiento de la palabra, y como usted es un santo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios nos quiere usar como miembros de cualquier iglesia que usted vaya. Dios te quiere usar, pero usted tiene que mantenerse en santidad. Efesios 2:21 dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Eso es lo que vamos haciendo. Entre más avancemos en el conocimiento de lo que es la palabra, y entre más nos apartemos de lo malo, vamos a ir creciendo espiritualmente y vamos a ir edificándonos en amor, vamos a ir edificando lo que es el templo del Señor en santidad. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea que no llegaste aquí porque tu compadre te invitó, no llegaste aquí por casualidad o por azares del destino. No llegaste aquí porque te enfermaste y aquí te oraron por ti y sanaste. No, llegaste aquí porque Dios te escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fueseis santos y sin mancha delante de Dios. Ese es el punto que quiero que entiendas, que Dios te escogió antes y Él te escogió para santificarte, para darte esta purificación y que tú seas diferente a ese medio donde tú te mueves, te relacionas. Romanos 12:1 es claro cuando el apóstol dice: así que hermano, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No es fácil ser santo, no es fácil buscar la santidad, no es fácil apartarte de lo malo, no, es difícil. Por eso es un sacrificio vivo. ¿A poco creen que ustedes, que el pastor no batalla, que su líder no batalla? Yo personalmente, ¿ustedes creen que no batallo? A pesar de haber nacido en un hogar cristiano, no significa que yo ya no batallo. No, esta carne quiere placeres, esta carne quiere deleites, esta carne quiere que le den lo que ella quiere. Este oído quiere oír lo que es el chisme, el morbo, el mitote. Estas manos quieren tocar lo que no debo de tocar, porque somos humanos y tenemos perversidad dentro de nosotros. Pero no significa que porque mi carne quiere le voy a dar rienda suelta. No, eso es el sacrificio vivo, que aunque mi carne quiera, yo le voy a decir: te sujetas en el nombre de Jesús y no te voy a dar los placeres que tú quieres. Eso es lo que necesitamos, que la iglesia se guarde en santidad para que Dios nos use y podamos seguir trayendo más matrimonios descarriados a punto del divorcio y que Dios los restaure. Necesitamos traer más hijos que están batallando, que están sufriendo la pérdida, la ruptura, la desintegración familiar. Necesitamos traer más gente que está en drogas, en vicios, pero todo va a ser cuando una iglesia esté en santidad, tratando de agradar a Dios por sobre todas las cosas. Quiero casi terminar el tema, dije, diciendo que la santidad es un estilo de vida. Al principio se te va a hacer difícil dejar de soltar esos sapos y culebras. Al principio se te va, perdón, se me salió, va a decir. Hasta va a pasar a dar gracias a Dios y de repente se le va a chispotear. Pero va a ver que el día de mañana ese estilo de vida está cambiando, esa forma de hablar está cambiando, esos pensamientos van cambiando, esas emociones equivocadas van cambiando, esas mujeres dolidas que llegaron a la iglesia destrozadas sin poder amar a otro hombre porque el que tenían acabó con sus sentimientos, la deshonró, la hizo ver peor que cualquier otra cosa.
después van a empezar a amar, van a ser renovadas, van a ser restauradas. Y eso es la santidad, un cambio, un estilo de vida, algo que el Señor permite en nuestro corazón y en todo nuestro ser. Se convierte en algo día a día común. Ya no vas a andar cuidándote de hacer cosas malas. ¿Por qué? Porque ya no vas a hacerlas. Simple y sencillamente no vas a tener que andar haciendo un hombre de doble cara, una mujer de doble cara. No, ¿por qué? Porque ya vas a vivir en la verdad, vas a ser libre, no vas a estar llena de temores, de prejuicios o de cadenas que te arrastraban a hacer las cosas malas. Efesios capítulo 2, del verso 1 al 3. Y Él dice, nos dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron, dice, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne. Quería otra y buscabas otra. Decías 3 nomás y te aventabas más porque luego te pedía más. No eran 3, eran 8. Y ahí te vas, porque era lo que tú le dabas a esa carne. Le dabas rienda suelta y hacías la voluntad de esa carne y de esos pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, y lo mismo que todos los demás. Pero en Cristo hemos sido renovados, hemos sido restaurados. Y como dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por eso la santidad se vuelve un estilo de vida, un cambio de mente, un cambio de dirección. Hay un arrepentimiento donde cambia todo tu forma de ser, una forma de sentir, una forma de pensar totalmente diferente. Y ahí en Tito capítulo 2 dice la Biblia que por la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación en todos los hombres, nos ha enseñado que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo de una manera sobria, justa y piadosa. Es lo que Dios nos enseña. Después de que nos manifestó que Él nos quería salvar, nos transformó, nos enseñó a renunciar. Ahora, después de que tus amigos te estuvieron insistiendo, oye, ya es sábado, es hora de irnos. Y tú le decías, no, yo ya no voy para allá. ¿Pero cómo? Ya no eres hombre. Ya no. Bueno, fue la segunda, la tercera semana, la cuarta semana y la quinta. Ya ni se acordaron de ti. Porque el Señor te enseñó a rechazar esa impiedad, a rechazar eso que a Dios no le agradaba. Ahí mismo en el libro de Efesios, pero ahora en el capítulo 4, del verso 17 al 20. Os digo pues, escribe el apóstol a la iglesia de Efesios, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Escúchelo. Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Acuérdate, cuando te decían que estabas mal y tú decías, no, mal es el otro, yo ando bien. Y aferrado porque tenías un entendimiento entenebrecido. Ahora que ya conociste la luz, que ya conociste la verdad, te diste cuenta. Pues ahora dice, te pido encarecidamente que ya no andes con aquellos gentiles, que teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se va perdiendo la sensibilidad al pecado. Antes, qué esperanzas, que se perdiera una herramienta en el trabajo, pero ahora en cualquier momento desaparece y ya se sienten. Quien la agarró como que ya se le hizo costumbre.
se pierde la sensibilidad hacia lo malo y ya lo ven muy común. Al cabo es que tienen mucho el patrón para comprar más y se la llevan como si nada. ¿Por qué? Porque se va perdiendo esa sensibilidad, porque ya están entenebrecidos, tienen un entendimiento y un corazón duro. Ya no se sienten mal por hacer las cosas mal. Bueno, eso dice, ya, aléjate de ellos. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros, no habéis aprendido esto de nuestro Dios. Yo no hago lo que hace el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no pagó por mis pecados. Yo hago lo que Dios quiere por la voluntad que Él tiene para amarme. Yo ahora voy a hacer lo que Él quiere. Entonces yo ya no voy a hacer lo que hacen ellos, porque ellos no me dieron nada. Yo voy a hacer la voluntad de Dios y voy a apartarme de lo malo. Primera de Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corintio dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sobre ellos dice, a ellos les estoy hablando ahora, a todos aquellos que de alguna manera ya aceptaron a Cristo en su corazón, les estoy hablando para que sean ese pueblo que levante bandera y diga: voy a gozarme con los que se gozan, voy a ir a donde se escucha la palabra de Dios, voy a ir a donde se alaba y exalta su nombre. A ellos, a los que han cambiado de una manera de vivir pecaminosa a una manera de vivir en paz y en piedad y en bondad y en amor, a ellos me voy a acercar. Entonces, el acercarte a ese tipo de gente es donde tú vas a ir aprendiendo un estilo de vida diferente. Ya no vas a vivir como vive este mundo, ya no vas a vivir como actúan tus compañeros, ya no vas a actuar como actúan tus vecinos, no. Tu mente, tu corazón, tu cuerpo, tus pensamientos van a ir cambiando a esta nueva manera de vivir. Ahora sí, dije hace ratito, casi para terminar, quiero terminar. Esto, Dios está llamando a ser santos. ¿A quién? A los que invocan su nombre. A los que dicen: yo soy de Cristo. A esos nos está llamando a ser santos. No está llamando a gente que no le conoce, no. Él está llamando a gente que ya le conoce. Segunda de Timoteo 1:9 dice: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a vuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, desde antes de los tiempos de los siglos? Dios nos salvó, Dios nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. No nos llamó porque somos inteligentes, no nos llamó porque fuimos bien astutos, no nos llamó porque nos portamos muy bien, no nos llamó porque tenemos pisto, billete, dinero. No, nos llamó por su gracia y por su misericordia. Y esto, dice, no es nada nuevo. Esto fue desde antes de los siglos. Así es de que el llamamiento es para todos aquellos que ahora invocan su nombre. En Romanos 6:22 podemos ver esto. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, no solamente es bautizarte, no solamente recibir el Espíritu Santo, necesitas la salvación, la santidad. Esa santidad es la que te va a garantizar que tus pecados que fueron perdonados y que el Espíritu Santo que te santifica cada vez que tú te conectas con Dios, entonces
el apartarte de lo malo, el mantener un corazón diferente, puro y limpio para el Señor, eso va a garantizar tu salvación. Por eso termino con este texto que dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios te llamó a santidad, por eso tú y yo debemos de buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Recordándote esto, tu Dios es santo y tú y yo necesitamos ser santos. El Señor te bendiga. La próxima semana, primero Dios, estaremos hablando de la segunda parte de este hermoso tema y termino con ese texto que está en Romanos 12:2. No te conformes a este siglo, no te conformes a este siglo, sino ser transformado por medio de la renovación de tu entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Parafraseando este texto, no te conformes a lo que tus amigos te piden, no te conformes a lo que el sistema de vida te pide, no te conformes a las modas nuevas que están saliendo, no te conformes a este momento de vida, no te conformes a las costumbres de tus compañeros, no te conformes al sistema que el mundo te ofrece, no, sino transfórmate con la renovación de tu mente en la palabra de Dios y vas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Él nunca se va a equivocar, Él siempre te va a llevar al lugar que ya te tiene reservado. El Señor te bendiga, te ayude a mantenerte en santidad. Próximamente estaremos con la segunda parte de este hermoso tema que es la santidad. Descansa y ánimo, puro para adelante.